Mi padre empezó a llamarme el hijo del engaño, cuando yo tenía 6 años. No lo decía en voz baja, no lo susurraba para que yo no escuchara. Lo decía en la mesa, delante de mis tíos, delante de mis abuelos, incluso delante de desconocidos que venían a cenar a casa. Lo decía con una sonrisa torcida, como si fuera una broma pesada que solo él encontraba graciosa. No salió a mí, repetía. Ese no es mío. Ese es el recuerdo de una traición. Yo no entendía qué significaba exactamente traición, pero entendía perfectamente el tono. Entendía que cada vez que lo decía, algo en el ambiente se volvía frío. Mi madre bajaba la mirada. Mis tíos cambiaban de tema. Y yo sentía que algo estaba mal conmigo. Como si yo fuera el error. Crecí con esa etiqueta pegada a la espalda. En la escuela me preguntaban por qué mi padre nunca iba a mis actos escolares. Yo inventaba excusas. Decía que trabajaba mucho, que estaba enfermo, que estaba de viaje. La verdad era más simple. Él no quería posar en fotos conmigo. No quería parecer el padre orgulloso de un hijo que, según él, no era suyo. Durante 28 años, escuché la misma frase, con diferentes variaciones. Míralo bien. No se parece a nadie de la familia. Tiene los ojos del supuesto amante. Ese niño me costó el respeto. Con el tiempo, dejó de ser un comentario aislado y se convirtió en una identidad impuesta. En cada discusión, en cada fracaso, en cada error, la palabra engaño aparecía como una sentencia. Lo más doloroso no era solo que él lo dijera, era que nadie lo desmintiera. Mi madre nunca gritó, «¡Es mentira!». Nunca golpeó la mesa. Nunca exigió respeto. Se limitaba a decir, «No empieces», con voz cansada, como si estuviera agotada de una guerra que nunca quiso pelear. Y yo crecí preguntándome si el silencio era una forma de confirmación. Mi padre era un hombre obsesionado con el honor, con la reputación, con lo que dirían los vecinos. Y, sin embargo, durante casi 3 décadas, no tuvo problema en dejar claro que yo era el recordatorio de una supuesta infidelidad. Lo hacía como quien carga una cruz pública para que todos vean su sacrificio. Yo intenté parecerme a él. Intenté caminar como él. Hablar como él. Aprendí de memoria sus gustos musicales, sus equipos de fútbol, sus opiniones políticas. Si aprobaba algo, yo lo aprobaba. Si lo odiaba, yo lo odiaba. Era un intento desesperado por encajar en una historia que no me aceptaba. Pero cada vez que hacía algo bien, él encontraba la manera de convertirlo en sospecha. Si sacaba buenas notas, decía que seguro mi verdadero padre sería inteligente. Si ganaba en deportes, decía que al menos algo debía haber heredado del otro. Siempre había un otro. Un fantasma sin nombre que vivía entre nosotros. Lo más perverso era que nunca hubo pruebas. Nunca hubo una conversación clara. Solo insinuaciones. Solo frases cargadas de veneno. A los 15 años, una vez reuní el valor para preguntarle directamente, «¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees que no soy tu hijo?». Me miró durante unos segundos que parecieron eternos y respondió, «Porque lo sé». Esa fue toda su explicación. No necesitaba evidencia. No necesitaba lógica. Su convicción era suficiente para condenarme. Durante la adolescencia me convertí en un experto en invisibilidad. Aprendí a no reaccionar, a no llorar delante de él, a fingir que sus palabras no me atravesaban, pero por dentro, cada frase se quedaba incrustada como una astilla. Lo más curioso es que físicamente sí tenía rasgos suyos. Tenía su misma forma de mandíbula, su misma estatura,
incluso la misma cicatriz en la ceja izquierda producto de una caída infantil. Pero él no veía eso, o no quería verlo. En la universidad decidí mudarme lejos, no solo por independencia. Necesitaba distancia para respirar sin escuchar esa etiqueta. Allí, lejos de su sombra, por primera vez alguien me dijo algo diferente. Un profesor, al ver mi trabajo, comentó: «Tienes una disciplina impresionante. Eso no se aprende, se hereda o se forma con carácter». Esa palabra me golpeó. Hereda. ¿Y si yo sí había heredado algo? Esa duda empezó a crecer silenciosamente, no como un deseo de venganza, sino como una necesidad de verdad. Porque durante 28 años no solo fui acusado, fui moldeado por esa acusación. Tomé decisiones intentando compensar algo que quizá nunca existió. El punto de quiebre llegó el día del cumpleaños número 28 de mi padre. Estábamos todos reunidos. Vino familia que no veía hacía años. Entre copas y risas, alguien comentó que yo había conseguido un ascenso importante en mi trabajo. Mi padre levantó la copa y dijo: «Bueno, al menos el hijo del engaño salió trabajador». La mesa se quedó en silencio. Yo también. Y en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. Él no iba a cambiar, no iba a retractarse, no iba a buscar la verdad. Prefería la narrativa que lo convertía en víctima antes que enfrentarse a la posibilidad de haber estado equivocado durante casi 3 décadas. Esa noche, por primera vez, no sentí tristeza. Sentí claridad. Si él estaba tan seguro de su versión, entonces yo iba a buscar pruebas. No gritos, no discusiones, pruebas. No para convencerlo, sino para liberarme. Durante años, soporté el peso de una duda que no era mía. Una historia que yo no escribí. Una culpa que no me correspondía. Pero la verdad, aunque tarde, siempre deja huellas. Y yo estaba dispuesto a encontrarlas. Porque si había algo que aprendí viviendo bajo sospecha, era a investigar en silencio. Y lo que iba a descubrir iba a cambiarlo todo. Después de aquella cena, no volví a discutir con mi padre. No levanté la voz. No exigí disculpas. No intenté convencerlo de nada. Durante 28 años, había intentado defender mi existencia con palabras. Y durante 28 años, sus palabras habían sido más fuertes. Así que decidí cambiar de estrategia. Si él vivía de insinuaciones, yo iba a vivir de pruebas. El problema no era solo él. Era el eco que sus frases dejaban en el resto de la familia. Mis tíos repetían comentarios disfrazados de bromas. Mis primos me miraban con esa curiosidad incómoda que se tiene hacia algo que no encaja. Incluso mis abuelos, que nunca me trataron mal directamente, siempre parecían observarme como si buscaran algún rastro que confirmara o desmintiera la sospecha. Pero lo más difícil era mi madre. Durante años, quise creer que su silencio era protección, que callaba para evitar una guerra mayor, que prefería no discutir para no empeorar las cosas. Sin embargo, cuanto más crecía, más entendía que su silencio también había sido una forma de abandono. Nunca me dijo con firmeza: «Eres su hijo». Punto. Nunca exigió respeto. Después de la cena del cumpleaños, decidí hablar con ella a solas. La cité en una cafetería lejos de casa. No quería paredes familiares escuchando. Se veía cansada, más que de costumbre. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza. Durante unos segundos no supe cómo empezar. No quería sonar acusador. No quería sonar desesperado. «Mamá», dije finalmente, «¿alguna vez dudaste?». Ella me miró, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. «No»,
respondió casi de inmediato. Fue la respuesta más clara que me había dado en toda mi vida. Entonces le pregunté lo que realmente me importaba. Entonces, ¿por qué nunca lo desmentiste? Su silencio, esta vez, fue distinto. No era evasivo. Era pesado. Porque él nunca quiso escuchar, dijo, y porque tenía miedo. Miedo. Esa palabra me hizo entender muchas cosas. Mi padre no era solo un hombre orgulloso. Era un hombre controlador. En casa siempre había tenido la última palabra. Las decisiones económicas, las decisiones familiares, incluso las pequeñas rutinas diarias, todo pasaba por él. Mi madre había aprendido a sobrevivir dentro de esa estructura, pero sobrevivir no es lo mismo que proteger. Le dije que estaba pensando en hacer una prueba de ADN, no como un acto de guerra, sino como una forma de cerrar un ciclo. Ella dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Si lo haces, lo vas a destruir», susurró. Esa frase me sorprendió más que cualquier acusación anterior. Durante años yo había sido el señalado, el cuestionado, el dañado. Y ahora, cuando buscaba claridad, el riesgo parecía recaer sobre él. ¿Y yo?, pregunté. ¿Yo no estuve destruido durante 28 años? Ella no respondió. Esa conversación marcó el verdadero inicio del conflicto. No externo, interno. Porque entendí que la verdad no solo iba a afectar a mi padre, iba a exponer una dinámica que toda la familia había sostenido en silencio. Durante semanas investigué cómo hacer la prueba de forma discreta. No quería confrontación inmediata. No quería un espectáculo. Quería resultados antes de cualquier enfrentamiento. Encontré un laboratorio confiable que ofrecía pruebas de paternidad con procedimientos claros y legales. No era barato, pero llevaba años pagando el precio emocional. Pagar dinero no me asustaba. El mayor obstáculo era la muestra de mi padre. Podía pedirle que participara voluntariamente, pero sabía que se negaría. Lo conocía demasiado bien. Su negativa no solo confirmaría su miedo, reforzaría su narrativa de víctima. Necesitaba una forma legal y ética. La oportunidad llegó de manera inesperada. Un día, mi padre tuvo que hacerse análisis médicos de rutina. Mi madre, en un gesto que aún no sé si fue culpa o valentía, me llamó después. «Guardé algo», me dijo en voz baja. «Por si decides hacerlo». No pregunté detalles por teléfono. Cuando me entregó el sobre días después, sus manos temblaban más que en la cafetería. Dentro había una copia oficial de los análisis y la información necesaria para solicitar la comparación genética legalmente. No era una trampa. Era un procedimiento formal que el laboratorio podía completar con consentimiento posterior o validación judicial si fuera necesario. Esa noche casi no dormí. No por miedo a que el resultado fuera negativo, sino por miedo a que fuera positivo. Porque, si lo era, significaría que durante 28 años mi padre había elegido creer una mentira, no por evidencia, sino por conveniencia. El día que entregué la muestra, sentí algo extraño. No rabia, no ansiedad. Sentí determinación, como si cada paso que daba me devolviera una parte de mi identidad que me habían quitado. El laboratorio informó que el resultado tardaría varias semanas. Esas semanas fueron las más largas de mi vida. No cambié mi rutina, no confronté a nadie. Pero dentro de mí todo estaba en pausa, como si mi existencia estuviera suspendida, hasta recibir una confirmación científica de algo que siempre había sabido en el fondo. Mientras esperaba, empecé a recordar detalles de mi infancia, con otra perspectiva. Recordé la vez que me caí de la bicicleta, y mi padre fue el primero en levantarme. Recordé cuando me enseñó a conducir.
Recordé conversaciones aparentemente normales. ¿Había afecto real en esos momentos? ¿O todo estaba contaminado por la sospecha? Me di cuenta de que la historia no era solo sobre biología, era sobre elección. Él había elegido durante casi 3 décadas definirme por una acusación. Yo estaba eligiendo ahora definirme por evidencia. Una tarde, casi un mes después, recibí la llamada del laboratorio. Me pidieron que fuera en persona a recoger los resultados. Ese detalle me hizo entender que no era algo trivial. Entré al edificio con el corazón acelerado, aunque mi rostro estaba tranquilo. Firmé los documentos. El sobre estaba cerrado. Lo sostuve durante varios segundos antes de abrirlo. Había esperado 28 años. Podía esperar unos segundos más. Cuando finalmente leí el porcentaje, el número no dejó espacio para interpretaciones ambiguas. La probabilidad de paternidad era del 99,9999%. No había margen para dudas. No había tal vez. No había sospecha. Solo verdad. Y en ese momento comprendí que la prueba no solo demostraba que él era mi padre biológico. Demostraba que durante 28 años yo había sido injustamente condenado por una inseguridad que no era mía. Pero la historia no terminaba allí. Porque tener la verdad en papel es una cosa. Decidir qué hacer con ella es otra muy distinta. Sostuve el sobre con los resultados durante casi una hora antes de salir del estacionamiento del laboratorio. No lo abrí de inmediato porque necesitaba estar preparado para cualquier posibilidad. Pero cuando finalmente lo hice y vi el 99,9999%, algo dentro de mí no explotó como había imaginado. No lloré, no grité, no sentí una victoria inmediata. Sentí algo más profundo y más peligroso. Una claridad absoluta. Durante 28 años mi padre había construido una narrativa pública basada en una mentira. No una duda razonable, no una sospecha sin resolver, una mentira sostenida por orgullo. Guardé los resultados en una carpeta transparente. No los doblé, no los arrugué. No quería que parecieran un arma. Eran un documento. Y los documentos, cuando se usan con inteligencia, pesan más que cualquier discusión. No fui directamente a casa de mis padres. No lo enfrenté esa noche. Aprendí algo importante observándolo durante años. Los impulsos dan ventaja a quien manipula. Si yo llegaba con rabia, él convertiría la conversación en drama. Necesitaba el momento adecuado. Durante los días siguientes, lo observé con una nueva perspectiva. Cada comentario sarcástico que hacía ahora tenía una fecha de caducidad. Cada broma sobre el hijo del engaño era un eco que pronto se apagaría. El momento llegó una semana después, en una reunión familiar pequeña. Solo mis padres, mi tía Clara y mis abuelos. Era un domingo cualquiera, con comida casera y conversaciones superficiales. En algún punto, como si fuera un guión repetido, mi padre volvió a decirlo. Bueno, al menos el hijo del engaño trae buen vino. La mesa soltó una risa incómoda. Esta vez, no bajé la mirada. Saqué la carpeta con calma y la coloqué sobre la mesa, justo frente a él. No la empujé con agresividad. No la abrí bruscamente. Simplemente la dejé allí. Ya no más, dije. Mi madre dejó caer el tenedor. Mi tía se quedó congelada. Mi abuelo frunció el ceño. Mi padre me miró con esa expresión que usaba cuando pensaba que alguien estaba exagerando. ¿Ya no más qué?, preguntó. Abrí la carpeta y giré el documento hacia él. El 99,9999%. Ya no más. Hubo un silencio tan denso que podía escucharse el zumbido del refrigerador desde la cocina. Mi padre miró el papel
durante unos segundos. Luego lo volvió a mirar, como si los números fueran a cambiar. Su rostro no mostró sorpresa, mostró incomodidad. No era el rostro de un hombre que descubre una verdad inesperada. Era el rostro de alguien que pierde el control del relato. «Eso no prueba nada», dijo finalmente. La frase no fue fuerte. Fue débil. Mi tía Clara tomó el documento sin que nadie se lo pidiera. Lo leyó en voz baja. Luego levantó la mirada hacia mi padre. «Esto lo prueba todo». Por primera vez en mi vida, alguien lo contradijo en voz alta. Mi padre intentó recuperar autoridad. «Los laboratorios se equivocan». «No con ese porcentaje», respondí con calma. La calma lo irritaba, más que cualquier grito. Durante años, había alimentado su posición con mi silencio. Ahora mi serenidad era un espejo que lo obligaba a verse. Mi madre comenzó a llorar, no de tristeza, de liberación, como si la tensión acumulada durante décadas finalmente tuviera una salida. Mis abuelos se miraron entre sí, desconcertados. Mi abuelo murmuró algo sobre honor y familia, pero esta vez el concepto de honor estaba de mi lado. Lo que ocurrió después no fue una disculpa inmediata. No hubo una escena dramática de arrepentimiento. Mi padre eligió otra estrategia: minimizar. «Bueno», dijo encogiéndose de hombros, «siempre supe que probablemente eras mío. Solo hacía bromas». Bromas. Esa palabra encendió algo en mí, pero no permití que se notara. «¿Bromas durante 28 años?» pregunté. «¿Bromas que afectaron cada decisión que tomé?» No levanté la voz. No lo necesitaba. Por primera vez, la familia no lo respaldó automáticamente. La dinámica estaba cambiando en tiempo real. Mi tía cruzó los brazos. Mi abuelo bajó la mirada. Mi madre dejó de llorar y lo miró fijamente. Mi padre estaba solo. Esa soledad no fue creada por mí. Fue creada por la evidencia. Y entonces entendí algo crucial. La prueba no era mi venganza. La exposición pública era la consecuencia natural de su propia narrativa. No necesitaba insultarlo. No necesitaba recordarle cada comentario cruel. El documento hablaba por sí solo. Sin embargo, la confrontación no terminó allí, porque el verdadero impacto no fue el silencio de ese día. Fue lo que ocurrió después. Durante las semanas siguientes, la familia empezó a reorganizar su memoria colectiva. Los mismos tíos que repetían la frase ahora decían: «Siempre supimos que era una tontería». Los primos evitaban el tema. Mi abuela comenzó a tratarme con una delicadeza nueva, como si quisiera compensar años de ambigüedad. Pero mi padre no cambió de inmediato. Se volvió más callado, más distante. No volvió a usar la etiqueta, pero tampoco ofreció una disculpa directa. Y aquí es donde la historia tomó un giro que él no anticipó, porque yo no quería solo el reconocimiento biológico, quería el reconocimiento moral. La verdad genética me liberó de la duda, pero aún quedaba algo pendiente: la reparación. Y esa reparación no iba a pedirse, iba a construirse. Comencé a hablar abiertamente del tema con otros familiares, no desde el resentimiento, sino desde la claridad. Les expliqué cómo me había afectado crecer bajo esa sombra. No buscaba lástima, buscaba comprensión. Y algo inesperado ocurrió. Empezaron a cuestionarlo. Por primera vez, la narrativa dejó de estar bajo su control. Durante décadas, él había sido la voz dominante. Ahora su versión tenía competencia. Una tarde, me llamó mi primo mayor. Me confesó que mi padre le había dicho años atrás que sospechaba que mi madre lo había engañado, pero que nunca tuvo pruebas, solo intuiciones basadas en inseguridades antiguas.
inseguridades. Esa era la raíz. Mi padre no había sido traicionado, había tenido miedo, y eligió convertir ese miedo en acusación permanente. Cuando entendí eso, mi rabia se transformó en algo más frío y más estratégico. No quería destruirlo. Quería que enfrentara el peso de sus palabras, porque la verdad no solo corrige el pasado, reordena el presente. La próxima vez que nos vimos a solas, lo miré directamente y dije algo que nunca había dicho antes. No quiero que me llames hijo, quiero que me trates como tal. No fue un grito, fue una condición. Y por primera vez en 28 años, no tuvo una respuesta inmediata. La prueba de ADN había terminado la sospecha, pero apenas comenzaba el verdadero ajuste de cuentas. Después de aquella conversación privada con mi padre, algo cambió, pero no de la manera que muchos imaginarían. No hubo reconciliación inmediata. No hubo abrazos dramáticos, ni lágrimas compartidas que cerraran la herida como en una película. Lo que hubo fue tensión, una tensión silenciosa, que comenzó a dividir el espacio entre nosotros, como una línea invisible que ya no podía ignorarse. Mi padre dejó de llamarme el hijo del engaño. Eso fue evidente. Pero su silencio no era redención, era incomodidad. Durante años, había sostenido una narrativa que le daba poder, que lo colocaba en el papel del hombre traicionado. Ahora, ese papel estaba vacío, y él no sabía cómo reconstruirse sin él. Las semanas siguientes fueron extrañas. En las reuniones familiares evitaba mirarme directamente. Si alguien mencionaba el tema, cambiaba de conversación con rapidez. Mi madre, en cambio, parecía más ligera. No feliz, pero aliviada, como si el peso que llevaba en la espalda desde hacía décadas finalmente hubiera sido colocado sobre la mesa para que todos lo vieran. Pero para mí no era suficiente. La prueba había demostrado la verdad biológica. Sin embargo, 28 años de humillación pública no se borraban con un documento. Lo que me dolía no era solo el apodo, era la forma en que moldeó mi identidad. Elegí carreras, amistades, relaciones y decisiones, intentando demostrar que valía algo, intentando compensar una sospecha que nunca debí cargar. Decidí entonces hacer algo que mi padre jamás habría esperado. No confrontarlo con rabia. No exigir disculpas en privado, sino hablar en público. La siguiente reunión familiar fue el cumpleaños número 80 de mi abuelo. Toda la familia estaría presente, tíos, primos, amigos cercanos. Era el escenario perfecto, no para humillarlo, sino para cerrar la narrativa donde había comenzado. Durante la cena, cuando comenzaron los brindis, pedí la palabra. El murmullo cesó lentamente. No estaba acostumbrado a hablar en esos momentos. Siempre fui el hijo silencioso. Sostuve mi copa con calma. Quiero agradecer algo hoy, empecé. Mi padre me miró con desconfianza inmediata. Quiero agradecer que después de 28 años, finalmente sabemos la verdad. La mesa quedó inmóvil. No levanté la carpeta esta vez. No necesitaba papeles. La familia ya conocía el resultado, pero lo que estaban a punto de escuchar no era una acusación. Durante años, crecí escuchando que era el hijo del engaño. Aprendí a vivir con esa etiqueta. Aprendí a trabajar más fuerte, a demostrar más, a callar más. Pero hace unas semanas, la ciencia confirmó algo que yo siempre supe. Soy hijo de esta familia. No por porcentaje, sino por resistencia. Algunos bajaron la mirada, otros me miraron directamente. No estoy aquí para acusar a nadie, solo para cerrar una historia que me acompañó desde niño, porque las palabras importan, y cuando se repiten durante décadas, construyen realidades. Mi voz no temblaba. Mi padre no dijo nada.
Hoy no quiero ser el hijo del engaño. Hoy soy simplemente el hijo. Y eso es suficiente. Brindé. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reflexivo. Mi abuelo fue el primero en levantar su copa, luego mi tía, luego mis primos. Finalmente, mi madre. Mi padre tardó unos segundos más, pero levantó la copa. Ese gesto fue pequeño para quien observa desde fuera, pero para mí fue el reconocimiento público que nunca había tenido. Después de esa noche, algo cambió definitivamente. La familia dejó de repetir el apodo, incluso en tono de broma. Las conversaciones ya no giraban alrededor de sospechas antiguas. La narrativa fue reemplazada. Sin embargo, la historia no terminó allí, porque cuando alguien pierde el control del relato que sostuvo durante años, puede reaccionar de dos maneras: aceptar o resistirse. Mi padre eligió resistirse, en privado. Un par de días después del cumpleaños, me llamó a su oficina. Me senté frente a él, como cuando era adolescente. Durante años esa oficina había sido su territorio, el lugar donde dictaba normas y sermones. ¿Era necesario hacer eso delante de todos?, preguntó. No había rabia en su tono. Había orgullo herido. Sí, respondí con calma, porque durante años lo dijiste delante de todos. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Yo solo estaba bromeando, insistió. Una broma no dura 28 años. Esa frase quedó suspendida en el aire. Lo que ocurrió después fue lo más cercano a una disculpa que jamás había escuchado de él. No pensé que te afectara tanto. Esa frase revelaba algo más profundo que la acusación inicial. Revelaba desconexión emocional. Durante décadas, no consideró el impacto real de sus palabras. Claro que me afectó, dije. Era mi identidad. Hubo un silencio largo. Más largo que cualquier otro que hubiéramos compartido. No supe manejar mis dudas, admitió finalmente. Dudas. Esa palabra regresaba una y otra vez. Mi padre había convertido su inseguridad en sentencia pública. Y por primera vez lo reconocía. No fue una disculpa perfecta. No incluyó la palabra perdón, pero fue un inicio. Y aquí es donde la historia toma el giro que nadie esperaba, porque la prueba de ADN no solo confirmó mi identidad, también abrió una conversación sobre algo que mi padre había ocultado durante años. Un miedo antiguo, una historia previa, una traición que él mismo había vivido antes de conocer a mi madre. La sospecha no nació conmigo, nació mucho antes. Y cuando esa pieza salió a la luz, comprendí que durante 28 años no fui el hijo del engaño. Fui el reflejo de un trauma que nunca resolvió. Pero entender eso no significa justificarlo. Significa decidir qué hacer con la información. Yo podía elegir repetir el ciclo, o podía cerrarlo. Y la verdadera venganza no era humillarlo. Era romper el patrón. Sin embargo, aún faltaba algo. Una consecuencia que él no había anticipado. Porque las palabras no solo afectan emociones, también afectan herencias, decisiones legales y dinámicas familiares futuras. Y en ese terreno, yo ya no era el niño que bajaba la mirada. Era el hombre que tenía la verdad documentada y estaba listo para usarla si era necesario. Después de aquella conversación en su oficina, no volví a verlo durante casi 2 semanas. No fue una ruptura formal, fue una pausa natural. Ambos necesitábamos espacio para procesar lo que había ocurrido. Por primera vez en 28 años, el equilibrio había cambiado. Ya no era el hijo bajo sospecha. Era el hombre con la verdad en la mano. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir superaba incluso la humillación pública. Una tarde, mi madre me llamó con una voz distinta. No era nerviosa,
No era triste, era determinada. Tu padre quiere hablar contigo, pero, esta vez, en casa. Esa frase tenía peso. Durante años, las conversaciones importantes habían ocurrido en su oficina, el territorio del poder, el despacho con la puerta cerrada y el escritorio como frontera. Ahora la conversación sería en la sala familiar. Cuando llegué, mi padre estaba sentado en el sillón, donde siempre veía televisión. No había papeles sobre la mesa. No había documentos. Solo una carpeta vieja, gastada, que reconocí vagamente de mi infancia. Me senté frente a él. Durante unos segundos, nadie habló. Luego, empujó la carpeta hacia mí. «¿Antes de que nacieras?», comenzó. Su voz era más baja de lo habitual. «Antes de tu madre, yo estuve comprometido». No sabía hacia dónde iba esa confesión, pero escuché sin interrumpir. Ella me dejó por otro hombre. 2 semanas antes de la boda. Descubrí que estaba embarazada, y no era mío. El silencio se expandió por la habitación. Nunca había escuchado esa historia. Nunca nadie la mencionó. Fue público, continuó. Humillante. Todos lo sabían. Mi familia, los vecinos. Fue el peor momento de mi vida. Entonces lo entendí. La sospecha no comenzó conmigo. Comenzó con esa herida. Cuando tu madre quedó embarazada tan rápido después de que empezamos a salir, dijo, mi mente regresó a ese lugar. Su mirada no era desafiante. Era vulnerable. Pero no tenías pruebas, respondí. No las necesitaba, contestó. Mi miedo era suficiente. Esa frase fue más devastadora que cualquier insulto anterior. Durante 28 años, yo había cargado con la sombra de un trauma que ni siquiera era mío. Él no me acusó por evidencia, me acusó por recuerdo. Y durante décadas, eligió alimentar esa narrativa en lugar de enfrentarse a su propio miedo. ¿Y por qué nunca hiciste una prueba antes?, pregunté. No, respondió de inmediato, porque si la hubiera hecho, habría tenido que admitir que estuvo equivocado, y su orgullo no lo permitió. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló finalmente. Yo le pedí muchas veces que hiciera la prueba, dijo. Pero siempre decía que no era necesario. No era necesario. Claro que no. Mientras la duda le permitiera conservar su papel de víctima, no necesitaba certeza. Yo miré la carpeta que me había entregado. Dentro había fotografías antiguas, cartas de esa relación pasada, recortes de periódico del evento cancelado. Era la evidencia de una humillación que él nunca superó. Por primera vez no sentí rabia. Sentí claridad. Mi padre no me llamó el hijo del engaño porque realmente creyera que lo era. Me llamó así porque necesitaba controlar la posibilidad de volver a ser humillado. El problema es que su mecanismo de defensa fue convertir a su propio hijo en símbolo de su trauma. Pero entender el origen no elimina el daño. Pasé 28 años intentando demostrar que merecía estar aquí, dije con calma. Y tú sabías que nunca tuviste pruebas. No lo negó. No pensé que te afectara tanto, repitió. Esa frase comenzaba a sonar como un patrón. Lo miré directamente. No era una broma, era mi identidad. Mi madre comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez no era liberación, era culpa acumulada. Durante años, ella también permitió que la narrativa creciera. Y ahora, todos estábamos sentados frente a las consecuencias. Sin embargo, la historia aún tenía un giro más profundo, porque la revelación del trauma de mi padre cambió la percepción familiar. Algunos tíos comenzaron a justificarlo. Bueno, con lo que vivió antes, es comprensible. No es fácil confiar después de eso. Y ahí fue cuando comprendí algo esencial.
Si no establecía un límite claro, el ciclo continuaría. El trauma explica, no justifica. Una semana después, convoqué a una reunión familiar pequeña, no para exponerlo otra vez, sino para cerrar, definitivamente, la narrativa. Con la misma calma con la que mostré la prueba de ADN, expliqué el origen del miedo de mi padre. No lo hice para humillarlo. Lo hice para contextualizar. Entiendo de dónde vino la duda, dije, pero no acepto que se convierta en mi etiqueta. La familia escuchó. Algunos asintieron. Otros guardaron silencio. Pero esta vez, el poder no estaba en una sospecha. Estaba en la verdad compartida. Mi padre, por primera vez, habló sin sarcasmo. Me equivoqué, dijo. No fue teatral. No fue emotivo, pero fue real. Y aunque la palabra perdón aún no aparecía, la admisión tenía peso. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque mientras revisábamos documentos antiguos para ordenar ciertos asuntos familiares, descubrí algo que mi padre tampoco sabía. Un detalle en fechas. Un registro médico. Una discrepancia que sugería que su antigua prometida sí había mentido sobre algo, y esa revelación cambió completamente la narrativa original. Porque si su trauma se basó en una mentira, entonces toda la cadena de sospechas se construyó sobre una verdad incompleta. La historia no era solo sobre mí, era sobre cómo una mentira inicial puede contaminar generaciones. Y ahora, con la verdad genética en la mano y el pasado saliendo a la superficie, el equilibrio familiar estaba a punto de cambiar de forma definitiva, porque ya no se trataba solo de mi identidad, se trataba de herencia, de reputación, y de quién controlaría la versión final de la historia. Lo que comenzó como una simple revisión de documentos antiguos terminó convirtiéndose en la pieza que nadie esperaba. Mientras mi madre ordenaba cajas viejas en el ático, encontró un sobresellado con el nombre de la antigua prometida de mi padre. Dentro había correspondencia legal, fechada semanas después de aquella boda cancelada que él siempre describió como el momento más humillante de su vida. La carta no era romántica, no era sentimental. Era una notificación formal relacionada con un proceso médico. Al principio parecía irrelevante, pero al revisar las fechas con detenimiento, algo no encajaba. Según la historia que mi padre repitió durante años, ella descubrió que estaba embarazada y él asumió que el bebé no era suyo porque había confesado haber estado con otro hombre. Sin embargo, los documentos indicaban que la fecha estimada del embarazo no coincidía con el periodo en el que supuestamente ocurrió la infidelidad. La discrepancia era pequeña, pero significativa. Cuando se lo mostré, su reacción no fue inmediata. Leyó el documento 2 veces, luego 3. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión anterior. «Eso no puede ser», murmuró, «pero los registros médicos no tienen memoria selectiva. Si las fechas eran correctas, y todo indicaba que lo eran, entonces existía la posibilidad de que el hijo que creyó ajeno sí fuera suyo. Ese descubrimiento no me afectaba biológicamente. Yo ya tenía mi prueba. Pero alteraba el origen del trauma, que justificó 28 años de sospecha hacia mí. Mi padre no solo vivió con la idea de haber sido traicionado, vivió con la convicción de haber sido engañado con pruebas que quizá nunca existieron. Durante días, no habló del tema. Lo vi caminar por la casa con una expresión ausente, como si estuviera recalculando toda su vida. Porque, si su trauma inicial se basó en una interpretación errónea, entonces su mecanismo de defensa, convertirme en el hijo del engaño, fue construido sobre arena. Una noche me llamó a su estudio. Esta vez, no había tono autoritario.
No había orgullo defensivo. Si eso fue un error, comenzó, sin terminar la frase. No necesitaba terminarla. Si su primera herida fue malinterpretada, entonces yo fui la extensión de un miedo que nunca fue confrontado correctamente. Pero la historia no se trataba solo de introspección emocional. Había consecuencias prácticas. La antigua prometida había fallecido años atrás. Sin embargo, existía un hombre de mi edad en otra ciudad que podría ser su hijo biológico. Y si las fechas eran correctas, ese hombre podría ser medio hermano mío. La posibilidad no era solo sentimental, era legal. Mi abuelo, el padre de mi padre, tenía un patrimonio considerable. Hasta ese momento, la herencia estaba estructurada únicamente para sus hijos y para mí como nieto reconocido. Si existía otro hijo biológico no reconocido formalmente, la distribución podría cambiar. Mi padre comprendió el peso de esa posibilidad más rápido que yo. Durante 28 años protegió su orgullo. Ahora enfrentaba la posibilidad de haber negado sangre propia, mientras acusaba injustamente a la que sí lo era. El equilibrio de poder familiar cambió en cuestión de semanas. Mi abuelo, al enterarse de la discrepancia, decidió consultar a un abogado. No porque desconfiara de mí, sino porque la transparencia ahora era prioridad. La familia ya había vivido demasiado tiempo bajo sospechas no verificadas. Por primera vez, mi padre no era el que controlaba la narrativa. Era el que debía responder preguntas. Y esas preguntas no venían de mí, venían de su propio padre. ¿Estás seguro de que investigaste bien en aquel entonces?, le preguntó mi abuelo en una reunión privada. La respuesta fue un silencio prolongado. El hombre que durante años me señaló, por una supuesta falta de certeza, ahora enfrentaba la misma acusación. La ironía era brutal. Sin embargo, mi intención nunca fue humillarlo. Yo no inicié la búsqueda de ese documento para exponerlo. Apareció por casualidad, pero la verdad, cuando emerge, no pregunta si es conveniente. Mi padre finalmente aceptó algo que jamás había admitido. Tuve miedo de hacer la prueba, no porque temiera que fuera suyo, sino porque temía que no lo fuera y la humillación se confirmara. El miedo a la verdad lo llevó a elegir la duda permanente, y esa elección marcó mi infancia. La familia comenzó a mirarlo con una mezcla de compasión y juicio. No era un villano. Era un hombre que dejó que su trauma gobernara decisiones durante décadas. Pero el trauma no exime responsabilidad. Yo no levanté la voz. No aproveché el momento para vengarme verbalmente. La verdadera venganza ya estaba ocurriendo. La narrativa se estaba reescribiendo sin que yo tuviera que empujarla. Durante años, él controló la etiqueta. Ahora la familia veía el patrón completo. Y lo más poderoso fue esto. Yo ya no necesitaba defenderme. Mi identidad estaba consolidada. Mi reputación familiar estaba restaurada. Y el hombre que me llamó el hijo del engaño, ahora enfrentaba la posibilidad de haber sido el único que vivió engañado por su propio miedo. Pero aún faltaba un paso, porque el equilibrio emocional se había corregido. La herencia estaba en revisión. La reputación estaba en transformación. Sin embargo, había algo que todavía no había ocurrido: la disculpa pública. Y sin ella, el ciclo no estaría completamente cerrado. La posibilidad de que existiera otro hijo biológico no reconocido sacudió a la familia más de lo que nadie quiso admitir. No porque hubiera pruebas definitivas todavía, sino porque por primera vez la duda no estaba dirigida hacia mí. La incertidumbre ahora rodeaba a mi padre. Durante décadas, él fue quien imponía la sospecha. Ahora era quien debía enfrentarla. Mi abuelo actuó con rapidez. Ordenó una revisión formal del testamento. No eliminó nombres.
No cambió porcentajes, pero dejó constancia de que, si aparecía otro descendiente directo con pruebas legales, tendría derecho a reconocimiento. Esa decisión fue simbólica. Por primera vez, la familia elegía la evidencia por encima del orgullo. Mi padre lo tomó como un golpe personal. No estoy siendo acusado, repetía. Pero su tono revelaba lo contrario. No estaba siendo acusado de nada concreto, pero estaba siendo observado bajo el mismo lente que utilizó conmigo durante 28 años. Y la observación, cuando uno ha vivido juzgando, se siente como condena. Una tarde me llamó para caminar. No era habitual. Las conversaciones importantes siempre habían ocurrido en interiores cerrados, con puertas y escritorios de por medio. Pero esta vez eligió un parque cercano. Caminamos varios minutos sin hablar. Finalmente se detuvo. Si hubiera hecho la prueba en aquel entonces, comenzó. No terminó la frase. Si la hubieras hecho, no habrías vivido 28 años dudando, respondí. Me miró con algo que no había visto antes. Culpa auténtica. Pensé que proteger mi orgullo era proteger a la familia. Esa frase reveló la raíz del problema. El orgullo disfrazado de protección. Durante años justificó sus comentarios como defensa propia, pero en realidad defendía su imagen, no a su familia. No protegiste nada, dije con calma. Solo trasladaste tu miedo. No lo dije para herirlo. Lo dije porque era verdad. El silencio que siguió no fue hostil, fue reflexivo. Voy a hacer algo que debí hacer hace mucho, dijo finalmente. No explicó qué era. No pregunté. Pero 2 semanas después entendí a qué se refería. Mi padre convocó a toda la familia a una reunión formal. No era un cumpleaños, ni una celebración. Era algo diferente. El ambiente estaba cargado de anticipación. Cuando todos estuvimos sentados, se puso de pie. No llevaba papeles. No llevaba notas. Solo una expresión que oscilaba entre firmeza y vulnerabilidad. Durante años cometí un error, comenzó. La sala quedó en silencio absoluto. No hablo de una duda. Hablo de la forma en que manejé esa duda. No usó mi apodo. No intentó suavizarlo. Llamé a mi propio hijo, el hijo del engaño, durante 28 años. Sin pruebas, sin fundamento real. Lo hice por miedo, y el miedo no es excusa. Mi madre lloraba en silencio. Mi abuelo mantenía la mirada fija en él. Hoy quiero decir algo claro, delante de todos. Es mi hijo. Siempre lo fue. Y yo fallé. No fue un discurso largo. No fue dramático. Pero fue público. Esa era la pieza que faltaba. La reparación no es completa hasta que la humillación pública es equilibrada con reconocimiento público. Sentí algo extraño en ese momento. No euforia. No alivio inmediato. Sentí estabilidad. Como si el suelo bajo mis pies, inestable durante años, finalmente dejara de moverse. La familia reaccionó con respeto. Algunos aplaudieron suavemente. Otros se acercaron después para abrazarme. Pero lo importante no fue la reacción externa, fue el cierre del ciclo. Sin embargo, la historia aún no había terminado, porque el anuncio de mi padre no solo corrigió el pasado, también alteró el futuro. Decidió modificar oficialmente el testamento, no para excluir a nadie, sino para dejar constancia escrita de su reconocimiento y de la responsabilidad asumida. Incluyó una cláusula específica en la que admitía que su comportamiento había sido injusto y que cualquier duda previa quedaba anulada. Ese documento, firmado ante notario, fue más que legal, fue simbólico. Durante 28 años, mi identidad estuvo sujeta a insinuaciones. Ahora estaba respaldada por reconocimiento formal, pero el giro final
llegó días después. Mi padre decidió contactar al posible hijo de su antigua prometida para ofrecerle la posibilidad de realizar una prueba de ADN, no por herencia, sino por verdad. No sabía si ese hombre aceptaría. No sabía si la sospecha era real o solo una coincidencia de fechas. Lo importante era que por primera vez elegía certeza en lugar de miedo. Y ahí comprendí la dimensión completa de la historia. Mi vida fue moldeada por una duda no verificada. La vida de otro hombre podría haber sido moldeada por la misma duda. Romper el patrón no era solo mi liberación. Era evitar que la historia se repitiera. Una noche, mientras revisaba todo lo ocurrido en los últimos meses, entendí algo que me costó años aceptar. La venganza más poderosa no fue exponerlo, fue obligarlo a enfrentarse a sí mismo. No levanté la voz. No busqué destruir su reputación. Solo busqué pruebas. Y las pruebas hicieron el resto. Durante 28 años, él controló la narrativa. Un porcentaje 99,99999% la desmontó. Pero lo que realmente cambió el equilibrio no fue el número. Fue la decisión de no responder con rabia. La serenidad tiene un peso que el orgullo no puede sostener. Aún faltaba el cierre definitivo, porque aunque la disculpa pública ocurrió y el reconocimiento legal fue firmado, la transformación interna no sucede en un solo acto. Y el último capítulo de esta historia no se trata de ADN, se trata de legado. El reconocimiento público cambió muchas cosas, pero no borró 28 años en una sola noche. La memoria no funciona como un interruptor, no se apaga cuando alguien pronuncia una disculpa. Sin embargo, algo esencial sí cambió: la estructura. Durante casi 3 décadas, la narrativa familiar estuvo construida sobre una sospecha repetida. Yo crecí dentro de esa estructura, como quien habita una casa con una grieta permanente en el techo. Te acostumbras a que gotee. Aprendes a moverte para no mojarte. Pero el día que la grieta se repara, el silencio se siente extraño. Después de la reunión familiar, las dinámicas comenzaron a reajustarse. No hubo conversaciones constantes sobre el tema. No era necesario. La corrección pública había sido suficiente para alterar el equilibrio. Mi nombre dejó de ir acompañado de explicaciones. Dejé de ser el hijo del engaño para ser simplemente el hijo. Pero la verdadera transformación ocurrió en los pequeños detalles. Mi padre comenzó a llamarme con una frecuencia distinta. No para dar órdenes, ni para imponer opiniones. Llamaba para preguntar, para escuchar, a veces para comentar cosas triviales. El tono ya no tenía esa distancia defensiva que usaba durante años. Había cautela. Y detrás de esa cautela, intención. No confié inmediatamente. No porque quisiera castigar, sino porque la confianza, cuando se rompe durante décadas, no se reconstruye en semanas. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo algo que marcó el cierre definitivo del ciclo. Siempre tuve miedo de que la gente pensara que me engañaron otra vez, confesó. Otra vez. Esa palabra explicaba más que cualquier documento. Su identidad como hombre estuvo anclada al concepto de honor. La primera traición real o malinterpretada lo marcó profundamente. En lugar de enfrentarla, construyó un mecanismo de control. Y yo fui el objeto más accesible para sostener ese mecanismo. No pensé en lo que significaba para ti, añadió. Esa frase no era nueva. Ya la había escuchado. Pero esta vez no sonaba defensiva. Sonaba consciente. Pensaste en ti, respondí con serenidad. No fue un ataque, fue un diagnóstico. Durante años, él priorizó su miedo
por encima de mi identidad. Y ese es el núcleo de la historia. El ADN no cambió solo un porcentaje, cambió la jerarquía del miedo. Yo dejé de temer su acusación. Y él empezó a temer sus consecuencias. La prueba no fue mi venganza, fue mi liberación. Y la liberación tiene efectos secundarios. La familia comenzó a tratarme con una naturalidad que antes no existía. Mis primos dejaron de bromear sobre parecidos físicos. Mis tíos dejaron de usar insinuaciones. Incluso mi abuelo, que siempre mantuvo cierta reserva, comenzó a hablar de mí con orgullo abierto. Pero lo más significativo ocurrió meses después, cuando el posible medio hermano aceptó realizar la prueba. La noticia no fue escandalosa. No hubo tensión dramática. Fue un proceso discreto, legal, transparente. El resultado confirmó que no existía vínculo biológico. El hijo que mi padre creyó ajeno no era suyo. La herida original se basó en una interpretación precipitada, y esa interpretación generó 28 años de sospecha trasladada. Cuando mi padre recibió ese resultado, no dijo nada durante varios minutos. Luego respiró profundamente y pronunció una frase que, aunque simple, contenía el peso de toda la historia. Arruiné años por no querer saber. Esa frase fue más importante que cualquier disculpa pública, porque reconocía la raíz. No fue la infidelidad, no fue mi madre, no fui yo, fue su negativa a enfrentar la verdad cuando aún era manejable. El miedo a confirmar una traición lo llevó a perpetuar una duda, y la duda no resuelta se convirtió en identidad impuesta. Yo escuché esa frase sin satisfacción. No sentí triunfo, sentí cierre, porque el objetivo nunca fue humillarlo, fue dejar de cargar con su miedo. La herencia fue actualizada oficialmente. No hubo conflictos legales. No hubo disputas. Pero el documento ahora incluía algo que nunca antes estuvo escrito. Una declaración explícita de reconocimiento hacia mí como hijo legítimo, sin reservas ni insinuaciones. Ese detalle no era financiero, era simbólico. Durante años, la palabra legítimo estuvo suspendida sobre mi cabeza como una pregunta. Ahora estaba sellada. Sin embargo, el verdadero final no fue jurídico, fue interno. Una tarde, me encontré frente al espejo, recordando al niño de 6 años que escuchó por primera vez el apodo. Ese niño no entendía genética, no entendía traumas pasados, solo entendía que algo estaba mal con él. Y ese niño vivió dentro de mí durante mucho tiempo. El día que sostuve el resultado del 99,9999%, sentí alivio racional. Pero el día que mi padre dijo públicamente, es mi hijo, sentí reparación emocional. Y el día que admitió, arruiné años por no querer saber, sentí justicia. No justicia legal, justicia narrativa, porque las historias familiares moldean destinos. Durante 28 años, fui el recordatorio de una traición que nunca cometí. Ahora soy el hombre que rompió el patrón. No necesité gritar. No necesité destruir reputaciones. Solo necesité pruebas. La verdad no hizo ruido, pero cambió todo. Hoy mi relación con mi padre no es perfecta. No es idílica, pero es real. Y la realidad, cuando está basada en hechos y no en miedo, es más estable que cualquier ilusión de honor. Si algo aprendí de esta historia, es que la duda no confirmada puede destruir más que una mentira explícita, y que la valentía no está en sospechar, está en verificar. Durante 28 años, viví bajo una etiqueta que no me pertenecía. Un porcentaje la eliminó.
Pero fue mi decisión de buscarlo lo que realmente me liberó. Si alguna vez te han definido por una sospecha que no es tuya, recuerda esto. La identidad no se negocia con miedo, se construye con verdad. Y cuando la verdad llega, aunque tarde, no solo corrige el pasado, redefine el legado. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe en los comentarios qué parte te impactó más. Dale like si crees que la verdad siempre merece ser buscada. Y suscríbete para escuchar más historias donde la calma y la evidencia cambian destinos. Nos vemos en la próxima historia.